Explora, oh Dios, mi corazón. Todo pecado quiero ver y confesar. Explora, oh Dios, en mi pensar y saca todo lo que debo abandonar. Toma mi orgullo y la vanidad y toda la maldad que en mi ser está. Todo lo impuro que hay en mi pensar, tráelo a la luz y así poder cambiar. Explora, oh Dios, y obsérvame. Ayúdame a reconocer mi iniquidad. Explórame y pruébame y ponme alerta a toda cruel debilidad. Revela lo que en mi alma está, toda flaqueza, oh Dios, y confusión. Vísteme de verdad y santidad, lléname de tu ser y tu bondad. Gracias te doy por la felicidad, por esa hermosa paz que tú me das. Me rindo a ti, toma mi corazón. Sin ti no puedo más, guíame, Señor. Te doy mi corazón, tómalo, Señor. Muchas gracias, Saúl, por esta hermosa canción. Apreciados amigos, nuevamente con ustedes. ¿Cómo devolverles el aprecio que ustedes manifiestan? Quiero decirles que oro por ustedes y agradezco mucho las oraciones que sé que ustedes están elevando a fin de que este mensaje pueda llegar con claridad al corazón y a la mente de cada uno de mis queridos oyentes. Recordarán ustedes que ayer no alcancé a terminar la consideración de las 7 iglesias. Voy a dedicar la primera parte de nuestro tema esta noche para hacer una especie de resumen, pero un resumen que va a trabajar básicamente con los cumplimientos de esos mensajes. En otras palabras, en algún caso voy a leer algún versículo de los capítulos 2 y 3. De lo contrario, voy a dedicarme a mostrar cómo esos mensajes llegaron a su cumplimiento
y cuál era su significado. Les recuerdo que estamos hablando de ciudades de la provincia romana de Asia, una provincia de forma triangular que descansaba su base mayor sobre las costas del mar Egeo, más o menos 180.000 kilómetros cuadrados, provincia proconsular romana, y allí había varias poblaciones, algunas muy importantes, muy grandes, y en varias de esas poblaciones, yo no sé cuántas, había iglesias. Sabemos por lo que dice la Escritura que había iglesias por lo menos en 9 de esas ciudades. Pero el Señor tenía mensajes definidos para 7 de ellas. ¿Y por qué razón? Por lo que vimos ayer, porque lo que estaban viviendo, que era una realidad en ese momento de fines del siglo I, habría de resultar de una ilustración de distintos períodos a través de los cuales pasaría la iglesia hasta el momento del regreso del Señor Jesús. No estaban demasiado distantes estas ciudades y por supuesto estas iglesias las unas de las otras. Por ejemplo, desde Éfeso a Esmirna, 60 kilómetros, 80 kilómetros de Esmirna a Pérgamo, 50 de Pérgamo a Tiatira y unos 150 kilómetros desde Tiatira a la Odisea, pasando por Sardis y por Filadelfia. Muy cerca de la Odisea estaban las otras 2 ciudades en las cuales sabemos que había iglesias, las ciudades de Colosas y Hierápolis. Ahora, en lo que atañe al período correspondiente en su cumplimiento profético de estas iglesias, la iglesia de Éfeso del año 31 hasta el año 100, la iglesia de Esmirna del año 100 hasta el año 313, la de Pérgamo del 313 al 538, la de Tiatira un periodo muy largo del 538 hasta 1517, la iglesia de Sardis 1517 a 1798, empieza allí Filadelfia, que llega hasta 1844 y hay una especie de intervalo en el cumplimiento entre 1844 y 1856, cuando comenzó y hasta nuestros días el periodo de la última de estas iglesias, la iglesia de la Odisea. ¿Qué puedo decirles de Éfeso en materia de cumplimiento y en forma muy rápida? Es la iglesia del siglo apostólico, la iglesia del trabajo arduo, de la paciencia, de la resistencia a numerosas herejías que estaban comenzando a surgir precisamente en ese lapso, en la última parte del siglo I. Esa iglesia desarrolló una capacidad muy especial de detectar cualquier desviación de la verdad. Por eso no tuvieron problemas en considerar herejes a los nicolaítas, que creían que no era tan importante la conducta, lo básico era la teología, tener una teología correcta. Eso era lo fundamental, es decir, una religión intelectual, una religión mental, pero no tanto la conducta, así que no daban tanta importancia a los 10 mandamientos. De paso, los nicolaítas vuelven a aparecer en la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, y me temo que en nuestros días hay muchísimos representantes de los nicolaítas, no con ese nombre, pero sí en la forma de tratar a la palabra de Dios y especialmente a los 10 mandamientos. Pero también fue una iglesia que experimentó un desvanecimiento paulatino del celo evangelizador. Esto ocurre casi siempre cuando hay controversias internas, controversias teológicas internas en el seno de una iglesia. Toda la energía se vuelca dentro de la iglesia a argumentar, a discutir y se olvida la misión de la iglesia. Eso pasó con Éfeso, fue perdiendo su celo evangelizador. La iglesia empeñada en defender la verdad perdió también otra cosa de primera magnitud en la forma en que Cristo la considera. Perdió el primer amor. Es una iglesia que sufrió intensamente bajo 2 persecuciones imperiales. Primeramente Nerón, que el 18 de julio del año 64 prendió fuego a Roma para inspirarse a fin de imitar a Homero, cuando Homero escribió acerca de la destrucción de Troas,
o Troya, las dos formas son correctas para referirse a esa ciudad, y echó la culpa a los cristianos, porque todos los dedos lo estaban apuntando a él, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos entre el año 64 y el año 68. Y la segunda persecución fue lanzada por Domiciano, que tuvo pretensiones de divinidad. Lo explicamos anoche, así que no volvemos otra vez al mismo tema. Ahora bien, si se arrepentían especialmente de la falta del primer amor, solamente a través de un arrepentimiento genuino, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en el corazón y se vea el fruto del Espíritu, podrían recuperar el primer amor. No hace falta haber sido un miembro de la iglesia de Éfeso para encontrarnos en una situación parecida. Pero el llamado al arrepentimiento también incluye la respuesta de Dios de restaurar ese celo original, ese amor por Dios y ese amor por las almas. En cuanto a Esmirna, estaba situada en un lugar hermoso. Ese lugar, la ciudad, era llamada el ornamento de Asia, la corona de Jonia, la ciudad de la vida. Experimentó la iglesia en Esmirna la furia del Imperio Romano en 8 persecuciones, la más terrible de las cuales fue la 10ª, mencionada aquí en el Apocalipsis como la tribulación de 10 días. En la profecía, ustedes lo saben, un día equivale a un año. Habría de ser terriblemente perseguida durante 10 años. Esa fue la persecución que lanzó Diocleciano, que se propuso establecer como única religión la adoración del sol y eliminar absolutamente toda disensión, toda diferencia, ningún respeto a las minorías. En el año 313 cambiaron todas las cosas cuando Constantino I el Grande proclamó el decreto de tolerancia religiosa de Milán. Es una iglesia sin reproche, sin necesidad de corrección divina. Y 2 hermosas promesas a esta iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona que es vida. Qué certeza tan maravillosa, mis queridos amigos, que nos llega en su plenitud. Fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Y la segunda no sufrirá daño de la muerte segunda. Esta iglesia sufrió mucho la muerte primera en tormentos y en persecuciones de parte del imperio, pero la certeza es que no sufriría la muerte segunda. Se habla aquí de la sinagoga de Satanás como molestando a esta iglesia. Y nos preguntamos, sinagoga, eso suena más bien a judío, a israelita. Es simplemente una manera de referirse a una organización que pretendería ser pueblo de Dios y que habría de crecer más y más al punto de que la vemos actuando hasta la iglesia de Filadelfia, que es la penúltima iglesia, la sinagoga de Satanás, la organización religiosa que habría de oponerse más tenazmente a los planes de Dios y a la salvación de los seres humanos. La iglesia de Pérgamo, situada en un lugar muy difícil. Pérgamo era un gran centro helenístico. Calculen ustedes una biblioteca para aquellos tiempos de 200.000 ejemplares. Ni siquiera Roma llegó a tener durante el imperio semejante biblioteca. Dijimos ya que era el centro del poder político romano, precisamente en Pérgamo. Además era un centro religioso indisputado en el Oriente, de las religiones mistéricas, de esas religiones que necesitaban un cierto proceso de iniciación en aquellos que querían participar de las mismas. Había en Pérgamo un gran templo dedicado a Zeus, y ese templo era dedicado particularmente al dios Esculapio, el dios serpiente, la serpiente que instruye al hombre, dios de la salud como se lo llamaba. Una famosa escuela de medicina, y de allí surgió el símbolo de la profesión médica de una serpiente arrollada en torno a un palo, en torno a un poste. En Pérgamo también se estableció el gran colegio de los caldeos,
una vez que Babilonia fue destruida, y resultó así un eslabón entre las dos Babilonias, la literal y la simbólica, que habría de surgir en Roma. Se nos dice, mejor dicho, Cristo reconoce que esta iglesia estaba cerca del trono de Satanás. La iglesia que vio instalarse el trono papal. Constantino I el Grande y Silvestre, el pastor de la iglesia de Roma. Estamos en el siglo IV, cuando todavía no se puede hablar de papas, son simplemente obispos o pastores de la iglesia de Roma. Entre ambos establecieron la unión de la iglesia y el Estado. Esto es lo que el Apocalipsis menciona como el principio de la bestia. Y déjenme decirles que en la palabra bestia no hay ninguna connotación peyorativa, no hay ningún insulto, no hay ningún intento de ofender, es simplemente un símbolo del poder al cual estamos haciendo referencia. Cuando se unió la iglesia con el Estado, en un primer momento el Estado predominó sobre la iglesia y se produjo la paganización de la iglesia. Allí se nos menciona la doctrina de Balaam, enseñando a Balac en qué forma hacer caer al pueblo de Dios. El culto a los emperadores, los nicolaitas, como ya dijimos. Esa iglesia vio iniciarse el período de los 1290 años correspondientes a lo que el libro de Daniel llama la abominación desoladora. Ocurrieron grandes hechos durante esos años. Por ejemplo, en el año 451, el obispo o pastor de la iglesia de Roma convenció a Atila, el jefe de los hunos, que no destruyera la ciudad de Roma. Y en el año 455 hizo lo mismo con Genserico, el jefe de los vándalos, que no destruyera la ciudad de Roma. León I el Grande fue el primero que llegó a ser considerado como un papa. Recuerden que estamos en el siglo V. En el año 538, justamente cuando terminaba el período de esta iglesia, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano I, promulgó su famoso edicto que llega hasta el día de hoy a través del estudio del derecho romano. Este edicto por primera vez llama al pontífice romano su santidad. Además lo declara jefe de todas las iglesias, de todos los sacerdotes, y le da plena autoridad para perseguir a los herejes. Esa persecución autorizada por el Imperio Romano de Oriente comenzó en el año 538 y terminó 1260 años después, en 1798. Fue también el período en el cual fueron destruidos 3 pueblos germánicos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Y por qué fueron destruidos? Se los acusa de arrianos, se los acusa de salvajes, pero documentos más recientes revelan un cuadro muy distinto. Pertenecían a la iglesia cristiana germánica que guardaba el sábado y creía en la plena divinidad de Cristo. Así que lo de arrianos tal vez habrá correspondido a algunos, pero no a estos pueblos en su totalidad. Es la iglesia de los Antipas. Dice el versículo: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Capítulo 2, el versículo 13. Antipas se vuelve una nomenclatura genérica para todos los que murieron y habrían de seguir muriendo en este período por las persecuciones papales contra la iglesia. Y esta iglesia, con tantos problemas, viviendo en un ambiente tan difícil como era Pérgamo, en el período del 313 al 538, recibió 2 promesas muy hermosas. Se le daría el maná escondido. A pesar de la persecución contra la palabra de Dios, los miembros fieles de Pérgamo recibirían el alimento espiritual necesario. Y además una piedrecita blanca, una tesera, usando el término correcto en el español, en el cual estaría su nombre escrito y que sería el medio de acceso a grandes bendiciones espirituales. Tiatira,
la cuarta iglesia, 538 a 1517, la iglesia que vio el gran desarrollo de la apostasía papal, pero la iglesia que toleró a Jezabel. ¿Y a quién representa Jezabel? Bueno, la historia nos recuerda que allí en el siglo VIII el rey Acab se casó con esta fenicia que era adoradora del dios Baal. Y cuánto daño hizo esta mujer al pueblo de Dios, incitándolo a la idolatría. Ahora aquí aparece nuevamente Jezabel en una tarea parecida. Es una referencia a lo que en Apocalipsis 17 se refiere como la mujer impura, la mujer impía, madre de las rameras, ella misma una ramera y autora de todas las abominaciones de la tierra. Dice el texto, me refiero a los versículos 21 al 25, espigo algunas declaraciones, se dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De esta iglesia Jesús dijo, conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Cuáles son esas obras postreras? Las que habrían de darse cuando ya se estuviera llegando al fin del período de Tiatira en 1517. Y recordamos a los valdenses, recordamos a los albigenses, a Wycliffe, a Hus, a Jerónimo, mártires, estos últimos por causa de sus creencias religiosas, perseguidos por este sistema, por esta Jezabel espiritual, y otros más, y especialmente también recordamos a los reformadores. La iglesia debió presenciar cosas horribles como castigo de Dios a Jezabel, a esta iglesia corrompida. ¿Cuáles fueron esos castigos? Por ejemplo, en el siglo XIV hubo una pavorosa hambruna. Esa hambruna fue seguida por la peste negra, la peste bubónica, que quitó la vida a 2/5 partes de la población europea. Y si eso hubiera sido poco, vino después la guerra de los 30 años, donde murieron 10 de los 18 millones de la población de Alemania. Y finalmente la Revolución Francesa. Aunque la Revolución Francesa no corresponde a este período de Tiatira, de todos modos fue resultado de la actuación de esta Jezabel dentro de la iglesia cristiana. Pasamos entonces a la iglesia de Sardis. Pero antes, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, hay un anticipo de un juicio, porque en el verso 23 dice, y os daré a cada uno conforme a vuestras obras. Y usted me dice, pero ¿esta iglesia no tuvo ninguna promesa? Sí. Podemos leerla en los versículos 26 al 28 que resumo. Se le anunció que la mañana habría de acercarse, se estaba acercando, después de las tinieblas de la Edad Media. Y más todavía, al fin cuando venga la estrella resplandeciente de la mañana, que es mencionada en este mensaje y también en el capítulo 22 del Apocalipsis. Cuando venga la estrella resplandeciente de la mañana, terminará definitivamente el gobierno malvado sobre este planeta. Ahora sí pasamos a Sardis, llamada la ciudad de la muerte, a diferencia de lo que era Esmirna, la ciudad de la vida. Es la iglesia del surgimiento del protestantismo, pero es también la iglesia de la fría ortodoxia protestante. Y lo voy a explicar dentro de un momento. La iglesia de la declinación del protestantismo. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, atrincherados detrás de documentos que ellos mismos habían redactado. Una multitud de credos y confesiones de fe, con las cuales trataron de proteger lo que sus grandes líderes como Lutero, Calvino y otros les habían enseñado. Temerosos de que apareciera alguna nueva doctrina, realmente petrificaron las doctrinas que habían descubierto estos grandes reformadores en la palabra de Dios y se estancaron. Resultó una iglesia estancada, la iglesia de los credos y de las confesiones de fe, y cayeron fácil presa de Satanás.
es que toda vez que nosotros redactamos un documento en el que fijamos las doctrinas, establecemos una norma de evaluación del carácter y las creencias de un individuo que se interpone entre el individuo y la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios sea suprema. Si redactamos algún documento en el que expresamos nuestras creencias, que ese documento no sea un documento imposible de reformar o de modificar, porque en la palabra de Dios habremos de encontrar nuevas orientaciones, y especialmente a medida que llegamos al fin de los tiempos. Esta iglesia autosatisfecha debía recordar aquello que había recibido. Sí hubo algunos movimientos como el pietismo, el movimiento metodista, que trataron de sacudirla de ese letargo en el cual se encontraba, pero no tuvieron éxito. Y sin embargo hubo hijos de Dios fieles en todo el lapso de Sardis. Y hay 3 hermosas promesas para los fieles. Había a disposición de ellos vestiduras blancas. Había la certeza de que Cristo confesaría su nombre delante del Padre y de los santos ángeles. Y la certeza de que los nombres de los fieles en ese lapso habrían de estar registrados en el libro de la vida. Todo esto en el mensaje a Sardis. Y llegamos a Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, la iglesia del poseedor de la llave de David. Aparece allí la misma declaración que leemos en Isaías 22:22. Cómo el heredero, cómo el siervo de Dios habría de recibir la llave de David. Y aquí se lo menciona como recibiendo esa llave. La llave de la puerta abierta. ¿Pero puerta abierta de qué? En primer lugar, de la comprensión del libro de Daniel. Es también el tiempo en que el protestantismo sacude su letargo. Gracias a un zapatero de Bristol en Inglaterra, William Carey o Guillermo Carey, que escribió un artículo, un panfleto acerca de la responsabilidad de los cristianos de llevar el Evangelio a las tierras que lo necesitan. Y precisamente en esa época, las 2 potencias que dominaban el mar, potencias católicas, España y Portugal, debieron ceder su dominio de los mares a Holanda e Inglaterra, y de esta manera se abrió la posibilidad de llegar a los distintos lugares de la tierra para predicar. Es la iglesia del despertar profético general y muy especialmente del despertar profético adventista. Aunque tienes poca fuerza, menciona el Señor dirigiéndose a esta iglesia, pero cuando pensamos en Guillermo Miller y sus asociados, con poca fuerza, sin recursos, y qué trabajo tan extraordinario hicieron. Es la iglesia de la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, el juicio investigador. Y es una iglesia para la que no hay reproches. Esmirna y Filadelfia se destacan como plenamente aprobadas por el cielo. Y la promesa es: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Qué cosa tan hermosa. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Esta iglesia habría de extenderse hasta el comienzo del tiempo del fin y más allá todavía. Es la iglesia del tiempo del fin, de 1798 a 1844, y ese intervalo hasta el año 1856, cuando comenzó la iglesia de la Odisea. Me tiento a leerles la hermosa promesa porque es extensa en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y es promesa para todos los cristianos, porque cada mensaje, no olviden, termina con la expresión: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estoy en el mensaje a Filadelfia y leo los versos 10 al 12.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. La Odisea sí va a pasar por esta hora de prueba, pero Filadelfia fue protegida de esta gran prueba. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, como mencionamos recién, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, en otras palabras, el carácter de mi Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué hermosa promesa! Y llegamos entonces a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y aquí un comentario se hace necesario. Si bien es cierto, estos mensajes se aplican a todas las iglesias, la iglesia adventista ha tomado muy en serio este mensaje. Considera que está reflejando su necesidad, su profunda necesidad de un reavivamiento y de una reforma. Y agradece al cielo por haber permitido que este mensaje llegara con la claridad con la cual fue expresado. Es la iglesia del juicio del pueblo, como lo indica la palabra Laodicea. Laos y Dicaio, el juicio del pueblo. La iglesia tibia, la iglesia de la conclusión, demorada es cierto, del cumplimiento de la gran comisión, pero es la iglesia de la lluvia tardía, la iglesia del sellamiento y del fuerte pregón. Es la iglesia proclamadora del mensaje de los 4 ángeles, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y del 4º ángel en Apocalipsis 18. Es la iglesia que dará lugar a los 144.000, o lo que es lo mismo, la gran multitud. La iglesia es cierto que experimentará un zarandeo. La iglesia cuya puerta Cristo está llamando a la espera de la invitación a entrar para cenar. Y no olvidemos, queridos amigos, que se cena por la noche. Es que la noche se está abatiendo sobre este mundo. Y Cristo Jesús quiere estar con nosotros durante ese tiempo de tanta oscuridad, de tanta prueba que va a afectar a toda la humanidad y también a la iglesia. Es la iglesia que cual Cristo al terminar su tarea se sentó a la diestra del Padre, ahora es invitada por haber concluido la gran comisión, concluido la tarea, a sentarse en el trono juntamente con Cristo. Jesús sabía que esta iglesia tendría problemas en aceptar la denuncia, aceptar la corrección y aceptar el llamado al arrepentimiento. Por eso se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Qué notable el principio de la creación de Dios. Es que esta iglesia habría de tener problemas con teorías que negarían la creación, que pretenderían que las cosas se hicieron solas. Me refiero básicamente a la teoría de la evolución, que tanto daño está causando en mentes infantiles y en mentes juveniles, haciendo que se descarte la existencia de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué difícil es aceptar una denuncia como la que acabamos de leer. Pero aquí está el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esos ojos se refieren a la conciencia espiritual, donde necesitamos el toque de este colirio espiritual, la presencia del Espíritu Santo para vernos como Dios nos ve y comprender las dimensiones de su amor al ofrecernos arrepentimiento y salvación. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y miren qué hermoso lo que sigue. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y la promesa, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Qué hermosa certeza. El Señor quiere que le abramos. Esa puerta que ha sido dibujada, pintada por unos cuantos de los pintores más conocidos, no tiene picaporte del lado de afuera, solamente se puede abrir del lado de adentro. Bien, hay algunas declaraciones que quiero compartirles que reflejan cómo el Señor ve a la Odisea. Simplemente he sacado de distintas obras 18 caracterizaciones de la Odisea, para que comprendamos hasta qué punto el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón. No voy a dar la referencia, simplemente a algunas declaraciones. ¿Se aplica a la iglesia de este tiempo? Claro que sí. Se trata de los ociosos en la viña del Señor. Qué cosa, parecidos a lo que ocurrió con la iglesia de Éfeso. Tanta teología, tanto conocimiento, tantas disputas, tantas discusiones, se pierde el primer amor y también el celo evangelístico. Han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. Piensan que tienen toda la verdad y realmente la tenemos, pero ¿la vivimos? Esa es la gran pregunta. Se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero falta en sus corazones el fervor del amor de Dios. El espíritu que albergan está destituido de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Destituidos del amor que los convertiría en canales de luz. Dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. ¡Qué reprensión! Su experiencia religiosa es insípida. ¿Qué quiere decir insípida? Que ni siquiera a nosotros nos da el gusto que nos da la vida cristiana activa, enérgica. No dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Viven para el yo. Y una declaración cita de Eclesiastés 10:1. Hay una mosca muerta en el perfume. Ese perfume, ese aroma de vida que debiera brotar de los hijos de Dios de estos tiempos, tiene una mosca que echa a perder ese perfume. Tienden a ver los errores de otros. Escuchan la palabra, pero no se la aplican a sí mismos. Antes bien, la aplican a sus prójimos. Qué bien que le ha venido este sermón a fulano de tal. Y no abrimos el corazón para que nos llegue a nosotros ese mensaje. No disciernen el verdadero carácter del pecado. Son cristianos a medias, peores que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a otros. No permiten que el amor de Cristo penetre en el corazón y la vida. Y usted me dice, si yo me voy a considerar como miembro de la Odisea y estas declaraciones se me aplican, pues es para desanimarme. ¿Qué gusto voy a tener de tratar de seguir viviendo la vida cristiana? Pero hay declaraciones muy hermosas como las que les leo a continuación. El consejo del testigo verdadero está lleno de ánimo y consuelo. Las iglesias aún pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor y ser ricas en tesoros celestiales. Otra declaración, el Señor llama a la puerta de tu corazón, deseando entrar para poder impartir riquezas espirituales a tu alma. Anhela ungir tus ojos ciegos para que disciernas el santo carácter de Dios en su ley y entiendas el amor de Cristo que ciertamente es el oro refinado en fuego. Otra declaración, el consejo del testigo verdadero no presenta a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. Todavía hay oportunidad para remediar esa condición. Y el mensaje laodicense está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor, todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo, para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. Y una más,
no tenemos un mensaje desanimador para la iglesia. Aunque se han presentado reproches, advertencias y correcciones, sin embargo la iglesia ha permanecido como el instrumento de Dios para difundir la luz de la verdad y la luz del Evangelio. ¿Qué pasó con Juan después de haber recibido estos mensajes? De sus amadas iglesias, solamente 2 de las 7 estaban en condición espiritual aceptable por Dios. Las otras, de mal a peor. Juan debe haber quedado muy ensimismado en sus pensamientos. ¿Cómo hacer llegar estas cartas a las iglesias? Había 80 kilómetros de mar abierto entre la isla de Patmos y la más cercana de todas las iglesias, que era Éfeso. Y en esas circunstancias, desanimado, pensando que su impotencia le impedía transmitir el mensaje, el capítulo 4, que continúa al capítulo 3, se abre con estas palabras. Dice: miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, la voz de Cristo como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Para Juan solo había la realidad horizontal, no alcanzaba a ver más allá de lo inmediato. Y ahora Jesús lo invita a echar una mirada vertical, y levantando sus ojos, vio una puerta abierta en el cielo. Mis queridos amigos, cuando el desánimo, el desaliento, las aflicciones nos golpean y no vemos más allá de lo inmediato, recordemos que hay una dimensión vertical y que esa puerta sigue abierta. Llegará el momento en que se cerrará. Recuerdan ustedes que Cristo le dijo a Filadelfia que cuando Él abre, queda abierto, y cuando Él cierra, pues se cierra. Todavía está abierta esa puerta de la misericordia, y allí encontraremos la solución a los problemas. Y dice el apóstol: y al instante yo estaba en el Espíritu, en visión, en otras palabras, y lo primero que le llamó la atención fue que vio un trono, y destaca que ese trono estaba firmemente establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué? ¿Vio a Dios? No. Había una refulgencia muy grande, nos dice el versículo 3. Lo que alcanzó a percibir es que ese trono no está vacante. Ese trono no está ocupado por una persona senil que se distrae y que hay que llamarle la atención. Nada de eso. El trono es el centro de una intensa actividad, y más todavía cuando vamos al versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trueno ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu. Qué cosa tan interesante. Juan nos dice que del trono salen todas las emisiones de energía que mantienen el universo en acción y en armonía y sin accidentes. Es más, mantienen nuestro corazón latiendo, nuestra respiración en forma regular. Esa fuente de energía es el trono de Dios. No hay ninguna otra fuente secundaria en todo el universo. Y si no hubiera alimentación o realimentación de energía de parte de Dios, el caos reinaría en todo el universo. San Juan no conocía la física. Si hubiera conocido la física, nos habría hablado de las 4 fuerzas fundamentales: la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear y la fuerza nuclear débil. Estas son las fuerzas que se consideran fundamentales y que mantienen todo en orden, pero todas son manifestaciones del poder que sale del trono, porque ninguna de ellas tiene una explicación científica. La fuerza de la gravedad y las otras son misteriosas. Podemos utilizarlas, pero no podemos explicarlas en forma cabal en cuanto a su origen. Sigue diciendo que cuando los seres que están en el trono de Dios, alrededor del trono de Dios, captan las manifestaciones del amor de Dios, prorrumpen en alabanza. Y es una alabanza continua, porque las obras de Dios siempre se renuevan, incluso en nuestra vida.
Y ahora mira otra vez al trono, ya miró alrededor y ve que sale del trono una mano derecha. Es la mano de Dios que está ofreciendo algo. ¿Qué es lo que está ofreciendo? Un rollo, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y se lanza una proclama que se escucha en todo el universo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Estoy en el capítulo 5 y el versículo 2. Y Juan dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y San Juan, ancianito como lo era, dándose cuenta de que si se lo llevó al trono de Dios, a la sala del trono de Dios, fue seguramente para mostrarle algo que estaba vinculado con este libro sellado con 7 sellos. San Juan se pone a llorar, no puede contener las lágrimas. Pero uno de los ancianos, versículo 5, le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan se dio vuelta para ver ese león, pero se encontró con un cordero con toda la evidencia de haber sido inmolado, de haber sido sacrificado. ¿Y cómo conciliamos, cómo armonizamos el símbolo del león y el símbolo del cordero? Es que Cristo es león para los enemigos de su pueblo, pero para su pueblo es un cordero que lo comprende, lo ama, ha dado su vida por ellos. Y entonces toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y ahora el cielo estalla en una antífona extraordinaria. ¡Qué alabanzas! ¡Qué cantos tan hermosos! Todo el cielo alabando a aquel que ahora tomó en sus manos ese rollo y está en condiciones de abrir sus 7 sellos. ¿Y qué habría de ocurrir cuando abriera esos 7 sellos? Pues escenas que tendrían que ver con la iglesia, pero no actuando desde dentro de la iglesia, sino desde fuera. Es decir, escenas en las que habría que tener en cuenta al enemigo del pueblo de Dios y al poder de Dios también para dar salvación. Llegamos así a la introducción de esta serie tan fascinante de los 7 sellos. Era mi plan por lo menos haber mencionado algo de los 7 sellos, pero otra vez el tiempo se ha terminado. Así que mañana veremos este tema de los 7 sellos y hasta donde podamos entraremos también en el tema tan fascinante del sonar de las 7 trompetas. ¿Qué significan esas trompetas? ¿Cuál es su mensaje? Y ahora, mis queridos amigos, elevemos nuestro pensamiento a Dios. Agradezcámosle por tantas bendiciones. Cómo en su condescendencia nos reveló a través del testimonio de Jesucristo, a través de la palabra profética, no solamente el significado de las cosas correspondientes al pasado, sino también lo que está ocurriendo en el presente y sobre todo cuál habrá de ser el desenlace para el mundo y el desenlace para el pueblo de Dios. Así que, ¿dónde estamos? En la quietud de nuestros hogares o en el lugar en que nos encontremos, elevemos nuestro pensamiento en una plegaria a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por Cristo y agradeciéndole también por su Santo Espíritu. Amado Padre que moras en los cielos, con gratitud nos presentamos delante de ti. Padre, sabemos que nos escuchas, porque lo que te estamos expresando lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo, que ha dicho que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. Queremos agradecerte por lo que has revelado y rogarte que nos des entendimiento claro, como para que podamos captar y comprender mejor estas revelaciones tan maravillosas. Yo no conozco a mis queridos amigos televidentes, no sé cuáles son las circunstancias de sus vidas, pero Padre, bendícelos de acuerdo con sus necesidades y que a través de estos temas pueda surgir en sus corazones el anhelo de comprender mejor el plan de la salvación, lo que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Que los lleves a amarte más. Y amarte, Padre, significa servirte.
servirte en la persona de nuestros prójimos. Así que, Padre amado, te ruego que estés con ellos y también con nosotros. Gracias por el privilegio de presentar estos temas. Gracias por todo lo que significa esa bendita esperanza que tú nos has dado en el regreso del Señor Jesús, en cuyo nombre, precioso nombre, te lo rogamos y agradecemos. Amén. Queridos amigos, hemos repasado los mensajes de Cristo a las 7 iglesias. Y si queda algo claro, o si debe quedar algo claro, es que no importa cuáles sean las circunstancias, no importa por qué circunstancias deba pasar la iglesia, como ocurrió en el pasado, siempre habrá vencedores. Y siempre hay promesas, hermosas promesas pendientes para aquellos que son vencedores. Vencedores por nuestras propias fuerzas, nunca. Pero el apóstol que sufrió tanto, el apóstol San Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta certeza debe quedar con nosotros, queridos amigos. No por nuestras fuerzas, sino entregando nuestra vida a aquel que nos amó, que intercede por nosotros y pronto regresará. Amén.